Guatemala, 21 de enero de 2026. La jornada de hoy en las publicaciones oficiales nos presenta un rompecabezas, la verdad. Sí, un cuadro de contrastes muy marcados. Exacto. Porque por un lado, el país entero entra en estado de sitio. Una medida de fuerza, bueno, excepcional. Durísima. Y al mismo tiempo, casi en la página siguiente, se ratifica un compromiso global para proteger los océanos. Y para completar, bajamos al nivel más terrenal. Totalmente. Las municipalidades ocupadas de algo tan del día a día como subir las tarifas del agua. Vamos a intentar entender cómo estas tres realidades tan dispares coexisten en un mismo día. A ver cómo encajan las piezas. Empecemos por lo más duro, lo que nos afecta a todos. Un decreto del Congreso que ratifica un estado de sitio a nivel nacional. 30 días. La justificación oficial habla de acciones coordinadas de grupos denominados maras o pandillas. Pero, a ver, entiendo la justificación, pero la pregunta es, ¿suspender derechos para todos a nivel nacional no es como usar un cañón para matar una mosca? Es la gran pregunta, claro. ¿Realmente la situación es tan grave que justifica una medida de este calibre? Pues esa es la cuestión del millón. El decreto argumenta que los ataques de las pandillas contra las fuerzas de seguridad ya no son, digamos, actos aislados, Ajá. sino que han escalado a un nivel que pone en riesgo el orden constitucional. O sea, lo que el gobierno está diciendo, en esencia, es que las herramientas legales de siempre ya no son suficientes. Que necesitan poderes extraordinarios. Exacto, porque desde su perspectiva, la amenaza es extraordinaria. De acuerdo. Poderes extraordinarios. Vayamos a lo concreto. El texto menciona la suspensión de los artículos 5, 6 y 33 de la Constitución. Pero, seamos claros, ¿qué derechos son esos exactamente? Porque artículo 5, así, no le dice mucho a la mayoría de la gente en su día a día. Y es fundamental que lo haga, porque son derechos que damos por sentados. El artículo 5 es, en pocas palabras, la libertad de acción, el derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Ok? El 6 es la piedra angular del debido proceso. Dice que solo te pueden detener con una orden de un juez. Y el 33, bueno, el derecho de reunión y manifestación pacífica. O sea que suspender esos tres juntos. Le da al Estado un poder inmenso sobre el ciudadano. Inmenso. A ver, en la práctica, ¿significa que te pueden detener en la calle sin la orden de un juez? Sí. ¿Pueden prohibir una manifestación? También. Y pueden restringir tu libertad de movimiento. Es que la idea de una detención sin orden judicial es, para muchos, la línea roja que define un Estado de derecho. Totalmente. Al cruzarla, aunque sea temporalmente, ¿qué riesgo corre el gobierno de que esta excepción se normalice? O peor, que se use para otros fines. El riesgo es enorme. Y fíjate que el propio texto del decreto parece reconocerlo, lo cual es fascinante. ¿Así? ¿Cómo? Incluye una especie de salvaguarda. Dice explícitamente que estas medidas no deben usarse para perseguir a adversarios políticos o ideológicos, ni para discriminar por etnia o religión. Es como si los legisladores estuvieran muy conscientes del poder que están desatando y trataran de ponerle un candado. La gran duda, claro, es si ese candado es de acero o de papel. ¿Un candado de papel? Buena imagen. Y aquí hay algo que no me cuadra. El decreto suspende el derecho de reunión, pero luego, en el artículo 6 bis, dice que las ferias patronales, los eventos deportivos y las actividades religiosas pueden seguir con normalidad, sin restricción alguna. Sí, es una contradicción aparente. A ver, ¿cómo se reconcilia eso? ¿Es una estrategia de comunicación para que la gente sienta que no pasa nada? ¿O hay una lógica legal detrás? Es una estrategia política y de comunicación muy calculada. La lógica es aislar la amenaza. El mensaje es, esto no es contra usted, ciudadano común. Claro. Es una guerra quirúrgica contra las pandillas. Usted siga con su vida, vaya al fútbol, celebre la feria de su pueblo, la normalidad continúa para la gente de bien. Entiendo. Buscan minimizar el pánico y el impacto económico negativo que un estado de sitio total podría generar. Es un intento de tener lo mejor de los dos mundos. La mano dura contra el crimen y la apariencia de normalidad para el resto. Una normalidad vigilada, entonces. Y hablando de medidas quirúrgicas, el artículo 6 ter va directo a la yugular de las pandillas. Directo.
Suspende por 30 días todas las visitas familiares, sociales, conyugales para los miembros encarcelados del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Exacto, esto ataca directamente el centro de comando. Se sabe que muchas órdenes de extorsión y ataques se originan desde dentro de las cárceles. Y se comunican en esas visitas. Justo. Cortar esa comunicación es un golpe táctico durísimo. Pero ojo, también es una olla a presión. ¿En qué sentido? Privar a miles de reclusos de todo contacto con el exterior puede provocar motines y una violencia aún mayor dentro de los penales. Es una apuesta de alto riesgo. Entonces, el panorama es un Estado que despliega su arsenal legal más pesado, suspendiendo derechos, pero intenta hacerlo de una forma muy focalizada, casi como un cirujano con un bisturí, aunque ese bisturí sea enorme. Y la gran pregunta es qué tan firme es el pulso de ese cirujano. ¿Y quién vigila al cirujano? Exactamente. Porque una vez que se otorgan estos poderes, la línea entre la seguridad y el abuso se vuelve peligrosamente delgada. La implementación en la calle, por cada policía y cada soldado, es lo que va a definir todo. Es que es un latigazo mental. Pasas la página, dejas atrás la suspensión de garantías constitucionales y de repente te encuentras con que Guatemala se compromete a salvar los océanos del mundo. Sí. Parece que estuviéramos hablando de dos países distintos, pero es la misma administración, el mismo día, mostrando dos caras, completamente opuestas. Una de fuerza bruta interna y otra de cooperación global. Bienvenida a la esquizofrenia del Estado moderno. Y el documento en cuestión es la ratificación del protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech. Suena muy técnico. Bastante. Pero el Acuerdo de Marrakech es, ni más ni menos, que el acta de fundación de la Organización Mundial del Comercio. Ok, la base de la OMC. Entiendo. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver la OMC con la pesca? Uno piensa en aranceles, en comercio de bienes, no en la sobreexplotación de los atunes. Ahí está la clave de este movimiento. Al incorporar el acuerdo sobre subvenciones a la pesca dentro de la estructura de la OMC, se está haciendo un cambio de paradigma. ¿Cómo? La sobrepesca deja de ser solo un problema ecológico para convertirse en una práctica de competencia desleal. La OMC básicamente está diciendo, si tu gobierno te da dinero, subsidios, para que vayas a pescar de forma ilegal o en zonas ya devastadas, estás distorsionando el mercado global. Ah, ya veo. Y eso ya no lo vamos a tolerar. O sea, es usar las reglas del comercio para lograr un objetivo ambiental. Es decirle a los países que subsidian esas flotas pesqueras enormes y destructivas que están haciendo trampa en el juego del comercio internacional. Precisamente. El acuerdo prohíbe dar ayudas gubernamentales a la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada. Para un país como Guatemala, esto es tanto un acto de responsabilidad ambiental como una estrategia económica para nivelar un poco el campo de juego. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué ahora? En medio de una crisis de seguridad que requiere medidas extremas, ¿por qué dedicar tiempo y capital político a ratificar un tratado pesquero internacional? ¿Qué señal se está enviando? Se envían varias señales y son cruciales. Hacia afuera se proyecta la imagen de un país estable, confiable, comprometido con la legalidad internacional. Un buen socio comercial. Claro, para atraer inversión. Vital. Y hacia adentro demuestra que, a pesar de la crisis, el aparato estatal sigue funcionando en todos sus niveles, que la agenda de gobierno no se detiene. Es una forma de decir, estamos manejando la crisis, pero no somos un Estado fallido. Seguimos siendo un actor serio en el escenario mundial. Es una dualidad fascinante. El gobierno ejerce su soberanía de la forma más dura hacia adentro, con el estado de sitio. Ajá. Comercio y ambiente. Exactamente. Y esa tensión define la gobernanza hoy en día. Ningún país es una isla. Necesitas proyectar fuerza para mantener el orden interno, pero también necesitas proyectar cooperación para prosperar en el mundo globalizado. Y de esa escala global casi abstracta, caemos en picada a la realidad más cruda y local. Porque mientras los diplomáticos firman acuerdos en Ginebra, en municipios como Rabinal o San Juan Ostuncalco, la discusión es ¿cuánto va a costar el agua mañana? Y no hay nada más real que eso, ¿no? Vemos varias actas municipales y el tema central es la actualización de sus planes de tasas. El argumento, repetido, es que las tarifas actuales son obsoletas.
La forma burocrática y elegante de decir ya no nos alcanza. Tal cual. Es el recordatorio de que, al final, hasta el Estado en su nivel más básico tiene que lidiar con la inflación como cualquier familia. Exacto. El Acta de San Juan Ostuncalco es muy específica. Reforma el artículo sobre el servicio de agua potable. Establece nuevas tarifas por exceso de consumo, diferenciando entre uso doméstico e industrial. Esto no es una gran declaración política, es la administración pública en su forma más pura. Es gestión pura y dura. Asegurarse de que haya fondos para que la infraestructura funcione. Es la gestión del día a día que permite que la sociedad no se detenga. Y es que estas decisiones, aunque parezcan menores comparadas con un estado de sitio, son las que la gente realmente siente en el bolsillo. Sin duda. La suspensión del artículo 33 puede sonar lejana, pero un aumento en la tarifa del agua te afecta desde el día 1. Desde el primer recibo. Y en esa misma línea de la administración del día a día, encontramos otro documento interesante de la Municipalidad de San Miguel Dueñas. Sí. Publican un informe detallado sobre cómo funciona su archivo municipal, explicando su finalidad y su estructura. Que a primera vista podría parecer el colmo de la burocracia. O sea, ¿a quién le importa cómo organizan sus papeles en la municipalidad? Pero si lo conectamos con todo lo demás, cierra el círculo de una manera sorprendente. A ver. Lo hacen porque están obligadas por la Ley de Acceso a la Información Pública. Y ahí tienes la paradoja final del día. En el mismo momento en que el Poder Ejecutivo Nacional adquiere la capacidad de restringir derechos fundamentales, En el poder local. en el otro extremo del espectro está obligado a cumplir con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Es increíble. Por un lado, la excepción y la opacidad que puede implicar un estado de sitio. Y por otro, la regla y la transparencia obligatoria de la gestión de archivos. Y ambas cosas son el gobierno funcionando simultáneamente. En el mismo día. Muestra las capas y las tensiones del Estado de Derecho. No es un monolito. Incluso cuando una parte del sistema se inclina hacia la fuerza, otras partes siguen operando bajo una lógica de apertura y control ciudadano. Es una lucha constante de fuerzas dentro del propio aparato estatal. Al final, el retrato que nos dejan estas publicaciones del 21 de enero de 2026 es el de un Estado bajo una presión inmensa, forzado a actuar casi con múltiples personalidades. Es el Estado leviatán, que suspende derechos para imponer el orden. Es el Estado diplomático, que negocia en la arena global. Y es el Estado burócrata, el que se asegura de que el agua siga fluyendo. Y esto nos lleva a una reflexión final, que va más allá de Guatemala. Lo que revela este día no es solo que el gobierno es multifacético, sino la esquizofrenia inherente al Estado moderno. ¿Esquizofrenia? Sí. Por un lado, se proyecta hacia afuera como un actor global responsable. Por otro, se repliega hacia adentro con medidas de fuerza que rozan el autoritarismo para sobrevivir a sus crisis. Y la verdadera pregunta es, ¿cuál de estas dos caras define realmente la dirección del país? ¿O será que gobernar es precisamente aprender a vivir en esa esquizofrenia permanente entre la seguridad y la libertad, entre lo local y lo global?